Sospecho que mi esposo podría ser el padre de los hijos de su mejor amiga, y ahora uno de ellos está mostrando interés en mi hija. Publicación original en septiembre de 2024. Todos los nombres son falsos. Todo esto comenzó como un pensamiento oscuro, intrusivo, que nunca pude sacarme de la cabeza, y con los años se transformó en una flor venenosa que infecta toda mi psique. Soy una mujer de 42 años. Mi esposo, Marcos, tiene 43, y lo mismo Clara. Conocí a Marcos en la universidad, pero él conoce a Clara desde que tenían unos 7 años. Hacían todo juntos y confiaban ciegamente el uno en el otro. Eran mejores amigos. Siempre han insistido en que son como hermanos sustitutos. Naturalmente, como novia nueva, me sentí un poco amenazada por Clara y su cercanía con Marcos, pero ambos me aseguraron que no había nada de qué preocuparme, que su lazo no era romántico ni había sido nunca sexual, que Clara realmente era la hermana que Marcos nunca tuvo. Les creí, y no pasó mucho tiempo hasta que olvidé cualquier inseguridad que había sentido sobre ella. Clara se volvió también mi amiga. Fue quien ofició nuestra boda. Marcos y yo construimos una vida maravillosa juntos y siempre tuvimos una relación sólida. Después de casarnos y mudarnos juntos, seguimos viendo mucho a Clara, y eso estaba bien para mí. Pasé muchas noches fuera con ella intentando ayudarla a encontrar pareja, pues siempre se lamentaba de su mala suerte en el amor. Marcos y yo empezamos a tener hijos después del matrimonio, y más o menos al mismo tiempo Clara también comenzó a tenerlos. Para dar un poco más de contexto, mis hijos son Sofía, 15, Daniel, 12, Lucía, 10 y Mateo, 6. Los hijos de Clara son Tomás, 17, Karina, 14, y los gemelos Adrián y Julia, 9. Ahora bien, Clara no estaba en una relación en ese momento, no estaba casada. Según sabía, salía con hombres de vez en cuando, pero no de manera consistente. Mientras Marcos y yo teníamos más hijos y nuestra familia crecía, periódicamente Clara también aparecía embarazada. Ocurrió varias veces, y nunca supimos nada acerca de los padres de esos niños. Yo asumí que quizá Clara estaba teniendo encuentros casuales y no mantenía contacto con esos hombres. Una noche Marcos estuvo de acuerdo en que probablemente esa era la respuesta. Aunque le preguntaba cada vez si sabía la paternidad, ella siempre respondía que no, y no parecía demasiado preocupada por criar a los niños sola, así que no la presioné. Claro que nos tenía a nosotros para apoyarla, y eso contaba. Aunque Clara nunca pidió ayuda, por supuesto Marcos no iba a dejar que su mejor amiga tuviera dificultades para salir adelante con hijos que criar. Económicamente somos muy afortunados. Yo tengo un empleo bien pagado, y Marcos además tiene padres adinerados que ya conocían y querían a Clara, así que estaban felices de ayudarla también. Mis suegros son lo opuesto a todos los estereotipos, amables, generosos, dulces. Gracias a ellos pudimos ayudarla a tener un lugar donde vivir con sus hijos. Algunos podrían llamarla una aprovechada, pero yo nunca lo vi así. Ella necesitaba ayuda y nosotros podíamos dársela. Sé que la gente podría criticarla por su falta de responsabilidad y preguntar por qué nunca usó métodos anticonceptivos más confiables. Esa es una historia larga en la que no quiero meterme porque ni yo misma termino de entender sus razones. Lo único que puedo decir es que era muy importante para Clara no tomar anticonceptivos, y que aceptaría lo que viniera de esa decisión. No era un tema religioso, lo sé, pero tenía para ella un peso significativo. Me lo explicó más de una vez, pero sigo sin tenerlo del todo claro. Por supuesto, siendo Clara la mejor amiga de Marcos desde la infancia, no era raro que a veces salieran juntos sin que yo estuviera. Para mí estaba bien, a veces yo también pasaba tiempo con Clara a solas, aunque Marcos lo hacía más porque era su amiga primero. Eso incluía que él fuera a su casa, y en ocasiones, se quedara a dormir allí. ¿Fui una ingenua al confiar en él y creer que no pasaba nada? Quizá, pero durante años ellos se presentaron como simples amigos, como hermanos. Nunca capté ninguna vibra rara entre ellos. Como era de esperarse, nuestros hijos crecieron juntos. No bajo el mismo techo, porque aunque nuestra casa es grande no tenemos espacio para 8 niños, pero siempre nos aseguramos de que los hijos de Clara convivieran con los nuestros desde pequeños, y entre ellos se han forjado lazos de amistad fuertes, lo cual es bueno, especialmente si estoy en lo cierto y comparten sangre. He estado dando muchas vueltas antes de llegar al punto principal. Sí, he llegado a sospechar que Marcos es el padre de al menos uno de los hijos de Clara, si no de todos. Francamente, sospecho que son todos suyos. Nunca habría creído que mi esposo fuera capaz de algo así, y él no me ha dado ninguna señal de ser infiel, pero pasa mucho tiempo con Clara, y debo confesar que no recuerdo haberla visto nunca con una pareja estable. Ella hablaba con hombres en bares o en fiestas,
Yo trataba de ayudarla como ala incluso, pero nada parecía prosperar. Así que cuando quedó embarazada la primera vez, sentí curiosidad. Cuando ocurrió otra vez y otra vez, empecé a preguntarme si tenía algún hombre secreto que no quería que conociéramos. Pero nunca encontré un motivo para que lo ocultara, especialmente a sus hijos. Después de que nació nuestro hijo menor, Mateo, Marcos y yo acordamos que era hora de que él se hiciera una vasectomía. Los gemelos de Clara habían nacido un par de años antes. Tras la operación, Marcos y yo seguimos teniendo intimidad, pero ya sin preocuparnos del embarazo. Mientras tanto, Clara nunca volvió a quedar embarazada después de los gemelos. ¿Es coincidencia que Marcos se hiciera la vasectomía y que tanto él como Clara dejaran de tener hijos? No lo sé. Pero Marcos seguía visitándola, y no solo a ella, también para ver a sus hijos. En retrospectiva, debí haber prestado más atención. Marcos siempre se comportó como un padre para esos niños, especialmente a medida que crecían. Es, literalmente, el padre que nunca tuvieron. Y no es que me haya descuidado a mí ni a nuestros hijos, para nada, él cumple con ambos lados. A simple vista, uno podría decir que es noble que sea una figura paterna para los hijos de su mejor amiga, pero cuando lo combinas con muchos otros detalles, empieza a parecer sospechoso. No quiero entrar en detalles de rasgos físicos para no dar pistas de identificación, pero basta decir que los hijos de Clara podrían pasar perfectamente por hijos de Marcos. Karina, por ejemplo, tiene una alergia muy rara que Marcos también padece. Los gemelos se parecen muchísimo a él, sobre todo Adrián. Y cuanto más crece Tomás, más veo a Marcos en su rostro y hasta en su forma de ser. Además, Marcos es de una etnia distinta a Clara, y los hijos de ella parecen mestizos. Eso no significa que necesariamente sean de él, pero sí que podría serlo fácilmente. Jamás he expresado mis sospechas ni a Marcos ni a Clara. No quiero ser la mala de la película. Culpables o inocentes, ya sé que negarían rotundamente mis acusaciones y que se sentirían heridos. Imagina si ese drama llegara a oídos de mis hijos o de los de Clara. De cualquier forma, Marcos sigue pasando tiempo con ella y con sus hijos, igual que ellos pasan tiempo con los nuestros. He insinuado a Marcos que necesito más atención y que desearía que no dedicara tanto tiempo a Clara, pero él o no ha captado las indirectas o ha fingido que no. No quiero insistir en que él la favorece, porque en realidad nunca me ha descuidado por ella. Solo que no puedo sacarme la sensación de que Marcos y Clara han sido íntimos, probablemente más de una vez. Hasta donde sé, Clara nunca quiso realmente ser madre. No se oponía, y cuando cada uno de sus hijos nació se enamoró de ellos al instante, pero la maternidad no era parte esencial de su plan de vida. Cuando hablábamos del futuro, a veces mencionaba esposo e hijos, pero nunca con un entusiasmo real. Por eso no creo que Marcos simplemente le diera hijos a Clara como un favor. Si hubo infidelidad, la paternidad sería un efecto secundario, no la motivación principal. He dejado pasar esto durante años, ignorándolo, tratando de no pensar. Se hizo más fuerte después de que descubrimos la alergia de Karina. Empeoró con el nacimiento de los gemelos. Cuando Clara dejó de tener hijos, pensé que podría tranquilizarme, pero lo contrario, justo entonces Marcos ya se había hecho la vasectomía, lo que me enredó más en la duda. Hay noches en que desearía que los gemelos hubieran nacido después de la operación, para sentirme más segura. Esta sospecha me está destrozando por dentro, pero no quiero ser yo quien rompa a nuestra familia. Técnicamente podría estar equivocada. Sin embargo, ahora estoy muy asustada porque en los últimos meses ha surgido un nuevo problema en el círculo social de nuestros hijos. Tomás, el mayor de Clara, le pidió salir a Sofía, mi hija mayor. Ella ha florecido estos últimos años y se ha convertido en una joven muy hermosa y segura de sí misma, así que no me sorprende que atraiga atención masculina, pero que Tomás la invitara me dejó helada. Sofía dijo que no, pero solo porque sabe que soy protectora con ella y que debía consultarlo conmigo primero. Se notaba que estaba halagada e intrigada por su interés, y que en realidad quería decir que sí. Se acercó a mí para hablarlo, bendita mi niña, hizo todo lo correcto. Creo que esperaba que yo viera las cosas desde su perspectiva y aceptara que podía salir con él. Para su sorpresa, fui muy firme en decirle que no. Eso generó conflicto, aunque no tan grave porque en realidad tampoco le interesaba tanto salir con él, solo que no entendía por qué no se lo permitía. Yo no podía explicarle. Lo único que se me ocurrió fue decirle que era demasiado mayor para ella, lo cual es cierto, pero no era la verdadera razón. Cuando Clara y Marcos se enteraron, estaba muy atenta a ver cómo reaccionaban. Si alguno de ellos hubiera estado de acuerdo con Sofía y hubiera intentado convencerme de dejar que salieran,
creo que me habría sentido aliviada y lo habría tomado como prueba de que estaba equivocada acerca de su relación y acerca de la paternidad de los hijos de Clara. Pero la ambigüedad continuó. Ambos se pusieron de mi lado. Claro, no con tanta firmeza como yo, pero tampoco apoyaron a Sofía. Marcos estuvo de acuerdo conmigo, pero también le preocupaba que intentar prohibir ese romance solo hiciera que Sofía lo deseara más. Probablemente tiene razón en eso. Clara parecía más apática respecto a la idea. Tampoco quería que Tomás saliera con Sofía, me apoyó, pero no lo estaba tomando tan en serio. Parecía pensar que era un simple enamoramiento pasajero. Pues no lo era. En los meses siguientes a esas conversaciones, Tomás comenzó a pasar cada vez más tiempo con Sofía, a solas o con otros amigos, siempre que podían. Se ha vuelto dolorosamente obvio que Tomás está loco por Sofía y quiere estar con ella, y definitivamente quiere tener contacto físico. He estado observándolos como un halcón y he notado cómo se le va la mirada muchas veces. Y aunque estoy haciendo todo lo posible por cortar este romance en ciernes desde el principio, también me siento algo impotente. Sofía no me ha desobedecido abiertamente, sigue diciendo que solo son amigos, así que obligarlos a dejar de pasar tiempo juntos sería irracional y probablemente alentaría más escapadas a escondidas. Pero me da miedo que ya lo estén haciendo. Mi pesadilla es que estén saliendo en secreto y haciendo Dios sabe que cuando nadie los ve. He notado a Tomás ser bastante toqueteador con Sofía, y ella no muestra objeción alguna. No sé qué decir. Llegué a considerar convencer a Sofía de que Tomás es como su hermano, pero si ella no lo siente así, no tengo el poder de reescribir la dinámica emocional ni la historia de su amistad. Siempre vi a Clara y a sus hijos como familia, pero quizá mis hijos vean a los de Clara más como mejores amigos. El problema es, por supuesto, que si mi esposo realmente ha tenido un romance oculto durante años y tengo razón acerca de la paternidad de los hijos de Clara, entonces Tomás y Sofía no pueden ser nada más que amigos bajo ninguna circunstancia. Fin de la discusión. Nunca podrá pasar. Me siento impotente para detenerlo, aunque aparentemente Marcos ya habló con Tomás sobre el tema, y también Clara, pero él es implacable y no piensa rendirse con Sofía. Creo que a ella le gusta esa atención y devoción. Tomás incluso me confrontó y me preguntó por qué estaba tan en contra cuando yo lo conozco muy bien y sé que sería bueno con Sofía. No supe qué decir, más allá de repetir que ella es demasiado joven para él. Pero ese argumento no funcionará para siempre. Si, Dios no lo quiera, siguen atraídos en unos años, entonces lo perseguirán sin freno, y cuando sean adultos legales no habrá nada que yo pueda hacer. Clara y Marcos están de acuerdo conmigo en que Tomás no puede salir con Sofía, pero eso es todo lo que han hecho. Se sienten tan impotentes como yo para frenar un amor adolescente. A veces parece que simplemente se han rendido y prefieren enterrar la cabeza en la arena, no hacer nada y esperar a que los sentimientos desaparezcan con el tiempo. Sí, están en la secundaria, es poco probable que Tomás esté enamorado de Sofía para siempre, pero mi miedo es que ella le permita hacer algo íntimo antes de que eso pase, algo que ninguno de los dos podrá deshacer jamás. Estoy a un paso de abrir una puerta que no podré cerrar, a punto de gritarle a Marcos que todo esto no estaría sucediendo si él no me hubiera engañado durante tantos años, si no hubiera estado criando casi una segunda familia con su hermana sustituta a mis espaldas. Ahora el hijo de Marcos quiere acostarse con nuestra hija, su hermana de verdad, porque según él solo es su amiga de la infancia. Y todo esto es culpa de Marcos y de Clara, por lo que hicieron. Si hablo, todo se va al infierno. En caso de que esté equivocada, seré un monstruo horrible que acusó al amor de mi vida y a una de mis mejores amigas de algo espantoso. Y si tengo razón, igual destruiría nuestra estructura entera, la familia y el círculo social que hemos formado durante tantos años desaparecería, y todos estarían estresados y destrozados, incluso si Marcos y yo no nos divorciáramos. Si no hago nada, Sofía terminará acostándose con Tomás y siendo su novia, y me aterra que ocurra más pronto que tarde, o peor aún, que ya haya ocurrido delante de mis narices. Ruego al cielo que esta relación se desvanezca con la madurez, pero ¿y si no? ¿Y si terminan estando juntos por años? ¿Y si se casan y quieren tener hijos algún día? Si le cuento la verdad a Sofía sobre los hijos de Clara, entonces todos se enteran, y eso destruiría muchas vidas. Despedazaría la percepción que mis hijos tienen de su padre y de su tía Clara. Marcos es el héroe de Sofía, no quiero ni pensar cuánto la destrozaría. ¿Y los hijos de Clara? Ellos son inocentes. No pidieron esto, no controlan de dónde vienen, y no quiero herirlos. Admito que no estoy nada contenta con Tomás en este momento. Hace una semana lo vi ponerle la mano en el trasero a Sofía y quise partirle los dientes. Pero incluso él no merece cargar con la verdad de que en realidad ha estado fantaseando con su media hermana. Todo esto está tan jodido que no sé qué hacer.
He estado mirando hacia otro lado y dejando que mi esposo y su mejor amiga me insulten con su relación secreta durante mucho tiempo. Pensé que podía vivir con ello, pero este asunto de Tomás y Sofía me tiene al borde. Hace un año sugerí hacer una de esas pruebas de ADN, solo para ver la reacción de Marcos. Se mostró absolutamente en contra, no quería que el gobierno tuviera nuestro ADN y decía que esas pruebas eran un engaño. Se lo mencioné a Clara y adivina con quién estuvo de acuerdo. Si Marcos sabe, Clara también sabe lo suyo con él. La cosa es que creo que Marcos está consciente de que yo lo sé, asumiendo que todo es cierto y no me lo estoy imaginando. Ha sido como una realidad tácita desde hace tiempo. Actualización 1. Reddit no me deja publicar un enlace, así que tendrán que buscar la publicación original en mi página. Perdón por el inconveniente. Podría resumirla, pero estas entradas ya son bastante largas, y francamente el resumen está en el título de todos modos. Así que aquí vamos. Primero que nada, ¡guau! No esperaba que mi publicación tuviera tanta repercusión. Tenía medio miedo de que alguien de mi familia o de mi círculo social la encontrara, especialmente cuando me dijeron que la habían compartido en Facebook. Pero hasta donde sé, nadie de mi familia la ha visto. Quiero agradecer a todos los comentaristas amables que me desearon lo mejor. Y para quienes se frustraron con mi indecisión, lo entiendo. Estaba lidiando con una situación incierta y las apuestas eran altísimas. Sentía que, sin importar la decisión que tomara, algo malo ocurriría. He pasado los últimos 5 años imaginando diferentes escenarios según la forma en que podría actuar si alguna vez decidía enfrentar esto. Y para quienes pedían una actualización, aquí la tienen. Dije previamente que iba a hacer una prueba de ADN en secreto, que había decidido eso. Al final no pude llevarlo a cabo, y ahora me arrepiento porque la ventana para hacerlo prácticamente se cerró. Sentí que era pasarse de la raya hacerle eso al hijo de otra persona a sus espaldas. Desde el punto de vista ético era muy cuestionable. Consulté con mi abogada, como muchos sugirieron, y ella me aconsejó no hacerlo porque, sin importar el resultado, me dejaría en mala posición en un eventual proceso de divorcio. Pero realmente desearía haberlo hecho de todas formas y simplemente no contarle a nadie, porque necesito desesperadamente saber, y sigo sin tener certeza. Igualmente, pensé en contarle a Sofía en confianza, pero cuanto más lo analizaba, más me parecía pasarse de la raya. No tenía derecho a plantar esas ideas en su cabeza sobre su padre sin siquiera hablar con el primero. Así que lo que terminé haciendo fue enfrentar a Marcos y a Clara directamente. Muchos comentarios también lo sugerían. Finalmente les dije a ambos que necesitábamos tener una conversación seria. Sentía que sería contraproducente hablar solo con uno, porque seguramente se lo contarían al otro en sus propias palabras antes de que yo pudiera exponer las mías. Quería que ambos escucharan al mismo tiempo lo que tenía que decir. Una vez que todos los niños estuvieron en la escuela, puse sobre la mesa todas mis sospechas y las razones. Dejé claro cuánto los quiero a los dos, pero que una combinación de indicios me había llevado a notar semejanzas entre Marcos y los hijos de Clara. Ni siquiera enumeré todas en la publicación original. Por ejemplo, Marcos fue sonámbulo en el pasado, y también lo han sido Sofía y Tomás. Les repetí una y otra vez cuánto significaban para mí y cuánto deseaba no creerlo, pero el pensamiento había rondado en mi cabeza antes, lo había descartado, y ahora, con Tomás y Sofía sintiéndose atraídos, se volvió necesario plantear la pregunta. Así que pregunté si alguna vez habían cruzado la línea, si Marcos había sido infiel, si existía aunque fuera la más mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Clara fuera suyo. Trataba de no llorar mientras lo decía. Bueno, reaccionaron exactamente como esperaba. Sus respuestas fueron perfectas, tan bien elaboradas que no sé si era emoción honesta o un gaslighting impecable. Clara estaba más alterada que Marcos, o al menos lo parecía. Estaba furiosa, ofendida por la acusación. Marcos parecía más destrozado, con el corazón roto. Tal vez solo actuaban, no lo sé. De alguna manera, tenían respuestas razonables para todos los puntos que planteé. Hicieron preguntas que yo no supe cómo contestar. Nunca me había opuesto a que pasaran tiempo juntos antes. ¿Por qué de repente me molestaba ahora? ¿Se parecen tanto los hijos de Clara a Marcos, o el color de pelo es un rasgo demasiado común como para decir algo? Siempre habíamos tratado a Clara y a sus hijos como parte de la familia, incluso yo misma había elogiado a Marcos por ser como un padre para ellos, ya que no tenían uno. ¿Por qué ahora lo veía como algo malo? ¿Qué quería que hicieran exactamente? ¿Cómo podía pensar algo así de ellos? ¿Por qué había esperado tanto para decirlo? Marcos fue más comprensivo que Clara, o al menos fingió serlo. Respetó mis sentimientos, o actuó como si lo hiciera. Clara, en cambio,
Parecía sentirse más traicionada por lo que dije. Terminé disculpándome varias veces, aunque no estoy segura de haber hecho algo malo. Marcos también se disculpó por cualquier cosa que hubiera hecho para dar la impresión de infidelidad. Le pregunté a Clara más directamente, si no era Marcos, entonces ¿quién había sido el padre de sus hijos? Ella me contestó de forma cortante que eso no era asunto mío, y me quedó claro que no estaba dispuesta a abrirse ni a mostrarse vulnerable conmigo después de mis acusaciones. No me enorgullece decir que perdí la calma y le solté que, después de todo lo que habíamos hecho por ella y por sus hijos. Tal información no era mucho pedir y quizás ella nos la debía. Me arrepentí de las palabras en cuanto las dije, pero Karina gritó de vuelta que yo nunca había hecho nada por ella, que habían sido Marcos y sus padres quienes la habían mantenido a flote todos estos años, no yo. Siguió con una larga perorata sobre cómo yo siempre había actuado con aires de superioridad hacia ella, cosa que no creo haber hecho, aunque es posible que haya transmitido esa vibra sin darme cuenta. Marcos hizo lo posible por calmarla, pero la habitación seguía cargada de tensión. No lo sé, de verdad que no lo sé, me está llevando al borde de la locura. Claro que existe una forma de estar segura, no de la fidelidad de mi esposo, pero sí de la paternidad de los hijos de Karina. Así que le pedí a Marcos, por mi propia tranquilidad, por el bien de nuestra hija y por la unidad de nuestra familia, si podía hacerse una prueba de ADN, una prueba de paternidad. Le dije que sabía que desconfiaba de esas cosas, pero que realmente lo necesitaba. Vi el dolor en los ojos de Marcos, quizás era un acto, pero si parecía genuinamente herido de que le pidiera eso, de que su palabra de que siempre había sido fiel no fuera suficiente para mí. Aún así, muy a regañadientes aceptó someterse a la prueba. Desafortunadamente, Karina no lo hizo, y ahí fue donde chocamos con el muro. Lo temía, pero Karina se mostró furiosa con el concepto mismo y me dijo sin rodeos que no obtendría muestras del ADN de sus hijos, y básicamente me mandó al diablo por pedirlo, varias veces y de varias formas. Presioné a Marcos y, honestamente, fue bastante inútil, aunque probablemente tenía razón. Intentó convencer a Karina, pero ella no quiso escucharlo. Cuando lo presioné más para que me apoyara, él solo se encogió de hombros, porque no puede obligarla a hacerse la prueba si se niega. Y confíen en mí, es un callejón sin salida. Lo investigué bastante y hasta consulté con mi abogada. El problema es que Marcos podría, en teoría, presentar una petición judicial para exigir una prueba de paternidad de Tomás y los demás. El detalle es que, para hacerlo, básicamente estaría afirmando que se acostó con Karina y que cree que sus hijos son suyos. Esa sería la versión de los hechos que estaría sosteniendo. Pero Marcos insiste con firmeza en que nunca pasó nada con Karina, que jamás me engañó. Que lo diga en serio o no es otra historia, pero tendría que dejar constancia de algo que no está dispuesto a declarar. Está convencido de que esos niños no son suyos y no tiene intención alguna de pelear por la custodia de ellos, así que ningún juez va a obligar a Karina a entregar muestras del ADN de sus hijos. Además, Tomás ya es lo suficientemente mayor como para que su consentimiento cuente, y si tanto él como Karina se niegan a participar, es muy poco probable que Marcos tenga un caso. Tendría que apuntar a uno de los más pequeños, como a uno de los gemelos, pero no quiere hacerlo. No quiere llevar a su mejor amiga a los tribunales para probar algo que, en sus palabras, ya sabe que no es cierto. Marcos me pide que lo deje pasar y que confíe en él, porque seguir con esto fracturaría todo y, según mi abogada, tampoco es realista. Para establecer la paternidad tendría que admitir primero una aventura, y no va a hacer eso. Y si lo hiciera, sería prácticamente toda la prueba que yo necesitaba para estar segura, aunque en un juicio necesitara más. Lo presioné más respecto a Tomás y Sofía, insistí en que no quería que salieran juntos. Marcos estuvo de acuerdo y, aparentemente, Karina también lo está. Marcos planea hablar con Tomás y activar su modo de papá protector. Entre otras cosas, le recordará que en un par de meses, cuando cumpla 18, estar con Sofía de manera íntima será literalmente un delito. No es que yo piense presentar cargos, sé que él nunca haría nada contra la voluntad de Sofía, pero no estoy por encima de insinuar esa amenaza, y afortunadamente Marcos tampoco. Le pregunté si estaría dispuesto a conseguir de alguna manera una muestra de ADN de Tomás para hacer una prueba privada, pero fue muy reacio a la idea. Como yo, lo veía poco ético. Además, señaló que si lo hiciéramos y Karina se enterara, probablemente se acabaría nuestra amistad con ella. Marcos cree que aún hay un margen de salvación, que Karina y yo podríamos reconciliarnos y volver a ser amigas, y se nota cuánto desea eso. Pero si yo hiciera una prueba de ADN de Tomás a escondidas y Karina se enterara, creo que explotaría, y no la culparía del todo, aunque estaría muy interesada en ver los resultados. Marcos terminó yendo a ver a Karina y pasó la noche allá. Sé que todos estarán llevándose las manos a la cabeza, y créanme,
Yo tampoco estaba feliz con eso. Fue una conversación muy larga, pero él estaba empeñado en que necesitaba hacer control de daños. Así que pasaron la noche juntos, con Marcos jurando que no pasó nada. Yo no pegué un ojo y no dejé de escribirle mensajes. Por lo que pude notar, Karina se enfriará con el tiempo, pero necesita espacio. Marcos y yo hablamos cuando regresó a la mañana siguiente. Fue una conversación emotiva y terminamos de acuerdo en llevar a los niños, los nuestros, no los de Karina, a visitar a sus abuelos por unos días. Fue un viaje improvisado, pero ya lo habíamos hecho antes y ellos estaban encantados de recibirnos. Yo solo quería que nuestra familia pasara tiempo junta, lejos del círculo de Karina. Siempre me alegra ver a mis suegros. Los llamaré Julio, 75, y Carmen, 67. Sé que en Reddit abundan historias sobre suegras del infierno, pero en mi vida no podría estar más lejos de eso. Me siento segura con ellos, tanto que, cuando notaron la distancia entre Marcos y yo, finalmente cedí y confesé mis temores. Les conté mi ansiedad de que Marcos y Karina tuvieran una aventura y que los hijos de Karina pudieran ser suyos. Y aquí fue donde la cosa se puso interesante. Cuando se los dije, Carmen miró fijamente a Julio e hizo un suspiro dramático. Resulta que Carmen había tenido sospechas similares a las mías y genuinamente había creído, a lo largo de los años, que Marcos y Karina eran más cercanos de lo que admitían, que en el pasado habían cruzado la línea. Julio, por otro lado, se negaba a siquiera considerar la idea. Siempre insistió en que Carmen veía cosas que no existían, que Marcos y Karina eran como hermanos y jamás harían algo así. Carmen cree que su postura es ingenua, y que aunque ellos hubieran acogido a Karina y la hubieran querido como a una hija, eso no significaba que Marcos la viera como hermana, ni que ella lo viera como hermano. Julio siguió insistiendo en que eso era lo que eran y lo que siempre habían sido. Se notaba que ya habían tenido esa conversación antes y seguían dando vueltas en círculo, con Carmen cada vez más exasperada. Ella recalcó que eran hermanos sustitutos, pero no hermanos de sangre, y que nada les impedía estar juntos físicamente si había atracción mutua. En ese punto, Julio solo suspiró y se apartó. Así que sí, Carmen ha llegado a preguntarse en privado si los hijos de Karina no serían de Marcos, lo cual explica en parte por qué siempre los trató como a sus nietos. Nunca me molestó, para ser clara, tampoco me molestó que Carmen no me lo hubiera dicho antes. No tenía pruebas, y además veía mucho menos la cercanía entre Marcos y Karina en nuestra vida adulta de lo que yo veía. En cuanto a los niños, están bien. No sé qué les dijo Karina a los suyos, pero creo que la versión oficial es que ella y yo tuvimos una pelea y necesitábamos un descanso. Eso fue lo que Marcos y yo les dijimos a nuestros hijos, y cuando preguntaron más, Marcos me defendió y cerró el tema diciendo que no era asunto suyo. No sé si Karina sostuvo esa versión, pero nuestros hijos y los suyos tienen teléfonos y redes sociales, así que presumiblemente han estado en contacto estos 2 días. Supongo que los míos les habrán contado las novedades, y si Karina les hubiera dicho algo distinto, ellos se lo habrían contado a los míos. Al fin y al cabo, Sofía y Tomás son muy cercanos. Intenté hablar con Sofía más sobre eso, pero el momento no fue el indicado. Ella rechazó mis consejos y creyó que mi insistencia se debía a mi pelea con Karina. Mantuvo que no estaba saliendo con Tomás, aunque no sé hasta qué punto eso sea verdad. Lo que sí dejó claro es que seguirá siendo su amiga cercana. Y aunque Sofía no suele ser desobediente, dejó muy claro que en esto iba a plantarse. Y para ser justos, tampoco puedo justificar separarlos o prohibirles ser amigos. Se conocen desde hace años. Marcos me apoya en que no se les permita salir, pero no en que dejen de verse. Ojalá tuviera una actualización más definitiva. Si algo significativo ocurre en los próximos días, se los haré saber. Por ahora solo me reprocho no haber hecho aquella prueba secreta, aunque fuera solo para tener paz mental, porque ahora siento que estoy bloqueada y que he perdido la única manera de obtener pruebas definitivas. Después de publicar mi primera actualización, pensé mucho en mis hijos. Al final, decidí que, pasara lo que pasara, tenía que advertirle a Sofía de la situación, y hacerlo de inmediato. Al diablo con Marcos y lo que eso significara para él, al diablo si eso significaba que todos los niños se enteraran. Sofía tenía que saber en qué se podía estar metiendo. Así que la aparté de la escuela. Ayer regresamos a casa y esta mañana llevé a todos los niños al colegio, salvo a Sofía. Pasé de largo frente a su escuela y le dije que necesitábamos hablar. Siempre es aterrador escuchar eso de un padre, pero rápido le aclaré que no estaba en problemas, solo que debía saber la verdad de por qué Karina y yo peleábamos, y por qué salir con Tomás era imposible. Con mucho cuidado le expliqué que, debido a la cercanía entre Marcos y Karina, y a lo mucho que Tomás se parecía a él,
había llegado a sospechar que tal vez Marcos y Karina habían sido íntimos en algún momento. Si eso era cierto y existía la posibilidad de que el padre de Tomás fuera Marcos, sería un problema muy grave. Sofía guardó silencio durante todo esto. Incluso cuando terminé y le dejé espacio para responder, tardó bastante antes de hablar. Finalmente, dijo que necesitábamos hablar también con Tomás. No tuve objeciones, así que ella le mandó un mensaje para que nos encontrara. Ambos se saltaron la escuela hoy, pero Sofía tiene excelentes notas y esto era demasiado importante, así que hice la vista gorda. Tomás vino a vernos y Sofía me pidió que le repitiera lo que le había contado a ella. Lo hice, y me disculpé con él si en algún momento le había dado a entender que no lo consideraba lo bastante bueno para mi hija, y con ambos por no haber contado la verdad antes. Tomás y Sofía se miraron con una especie de complicidad extraña y entonces me dejaron sin aliento. Sofía habló primero, con Tomás respaldándola. Me revelaron que, en realidad, ellos ya lo sabían, o al menos lo sospechaban con fuerza. Aparentemente, Tomás había escuchado conversaciones cuestionables, además de ruidos provenientes de la habitación de Karina, ruidos que preferiría olvidar, pero que apuntaban a que el amante de Karina era Marcos. Tomás había tenido esas dudas por mucho tiempo, y en enero se lo contó a Sofía. Ella coincidió con él. También notaba una cercanía extraña entre su padre y la madre de él. Estaban de acuerdo en que Marcos probablemente tenía una aventura, y en que, debido a la alergia de Julia, era muy posible que fuera su hija. Y si Julia lo era, los demás hijos de Karina también podían serlo, incluido Tomás. Las cuentas los llevaban a los mismos lugares que a mí. Así que Sofía y Tomás habían trazado un pequeño plan. Resulta que no estaban enamorados, nunca lo habían estado. Seguían siendo solo los mejores amigos, pero tenían el mismo instinto que yo, no querían destruir nuestra unidad familiar y social sin pruebas más concretas, las cuales Tomás había estado intentando conseguir. Y aunque Sofía había querido contarme la verdad, dudaba porque sabía que me destrozaría. No tenía idea de que yo ya estaba sufriendo en silencio. Sofía se disculpó por no haber expresado ante sus sospechas, y la verdad es que ambas terminamos llorando. Me aseguré de que entendiera que nada de esto era su culpa y que la amaba profundamente. La conclusión es que Sofía y Tomás ya saben que podrían ser medio hermanos y que en realidad no están interesados en ser pareja. Esa fue su idea para agitar las aguas, para forzar a Marcos y Karina a hacer algo respecto a la situación en lugar de seguir haciéndome quedar como una tonta. También pienso que fue la manera de Tomás y Sofía de castigarlos por su aventura. Los adolescentes pueden ser vengativos, así que se inventaron este plan de aparentar que querían salir. Cada coqueteo que vi, cada contacto inapropiado, todo fue actuado, aparentemente, y dirigido a Marcos, a Karina o a ambos. La idea era hacerlo sudar y que fueran ellos quienes saltaran de sus asientos para prohibirlo. Pero fui yo la que lo prohibió, y eso desconcertó a los chicos. No podían entender por qué yo me preocupaba más que los verdaderos infieles. Empezaron a sospechar que tal vez yo ya lo sabía. Cuando Tomás me enfrentó esa vez preguntándome por qué no podía salir con Sofía, lo que en realidad intentaba era averiguar si yo estaba al tanto o no. Tal vez no debería sorprenderme. Sofía y Tomás siempre han sido amigos muy cercanos y se han confiado todo. Tal vez debería preocuparme un poco más por lo astutos que han sido, pero honestamente me siento tan aliviada de que no estén saliendo que casi no puedo pensar en otra cosa. Claro que podrían estar mintiendo para despistarme, pero aparentemente ya sabían que probablemente son parientes. No se inmutaron en lo absoluto cuando se los dije. Incluso nos reímos un poco juntos cuando Tomás mencionó que se había sentido un poco ofendido de que yo estuviera tan en contra de que saliera con mi hija antes de que, medio en broma, le preguntara, ¿así que no piensas que es hermosa? Y Tomás, bendito sea, se encogió de hombros. Lo es, pero también lo es mi profesora de inglés y no le estoy pidiendo salir a ella tampoco. De cualquier forma, la pregunta ahora es cómo seguir adelante. Tenemos que resolver eso. Diré que fue un alivio inmenso haberle contado todo a Sofía. Sentí como si un elefante se hubiera quitado una de sus patas de mi pecho. Tenerla de mi lado y a Tomás también significa muchísimo para mí, y aunque básicamente acabo de confirmar que Marcos está durmiendo con Karina, en realidad ya lo sabía en el fondo. Ahora todo se reduce a decidir cómo proceder. Tomás ya se ofreció voluntariamente a entregar su ADN para que pueda compararlo con el de Marcos, y tanto él como Sofía me aconsejaron que no les dijera nada ni a Marcos ni a Karina cuando lo hiciera, cosa con la que estoy de acuerdo. Los dos están completamente de mi lado, y eso significa más para mí de lo que jamás podré expresarles. Tomás también ha estado intentando instalar una cámara en la habitación de Karina para atraparla a ella y a Marcos en el acto.
Sofía me dijo directamente que debía divorciarme de su padre, y escuchar eso de boca de mi propia hija me lo dejó más claro que nunca. Ella tiene razón. Comentarios relevantes, sobre lo que hacemos cada uno. Karina dirige un bar, Marcos escribe artículos y yo soy enfermera especializada. Actualización 3. Primero, algunos puntos para responder a los comentarios. Todavía no tengo resultados de ninguna prueba de ADN, eso puede tardar semanas. Pero ahora que sé que Sofía no corre peligro de salir con un pariente, la presión disminuyó. Entraré en esto en un momento, pero sinceramente ya no importa tanto si Marcos es padre de los hijos de Karina. Dudo mucho que mi suegro tenga una aventura con Karina. En el peor de los casos, quizás sepa la verdad o al menos la sospeche, pero también es posible que simplemente se niegue a creer que podrían hacer algo así. He sido vaga con los detalles por privacidad, pero para ponerlo simple, Jim y Karina son muy blancos, mientras que Marcos y su madre no lo son. Si Jim hubiera engendrado a los hijos de Karina, se verían diferentes. De todas maneras, si tengo una actualización. Mientras recibía una avalancha de comentarios llamándome ingenua, sumisa o incluso esposa hermana, lo cual, siendo exmormona, me tocó una fibra muy sensible, también recibí comentarios amables y de apoyo, y de verdad los agradezco. Perdón si no respondí a todos, pero recibí cientos y fue imposible cubrirlos todos. Lo primero, ya lo comenté, pero nuestro pequeño equipo supuestamente reclutó a mi suegra. Digo supuestamente porque Sofía y Tomás iban a hablar con ella para pedirle ayuda con la prueba de ADN, y siguiendo el consejo de mi abogada me mantengo al margen oficialmente. Le dije a Sofía que no lo hiciera y ella me dijo que no lo haría. Mi suegra tampoco me ha contactado sobre eso, aunque sí hemos estado en comunicación. El caso es que honestamente puedo decir que no tuve conocimiento oficial de ninguna trampa para conseguir pruebas de ADN. Otra buena noticia, revisando papeles en preparación para mi divorcio, queriendo adelantarme a Marcos, descubrí que la casa está a mi nombre. El suyo no aparece. Fui yo quien la compró, y siempre planeamos añadir a Marcos en los documentos en algún momento, pero nunca lo hicimos y la idea quedó en el olvido. Fue mi abogada, a quien llamaré Paula, quien me lo señaló, y fue como encontrar un billete de lotería en la calle. No sé dónde estaría sin ella. Paula es amiga mía desde la universidad y la contacté en busca de ayuda. Ha estado a mi lado esta semana, no solo como asesora legal, sino como amiga, algo que realmente necesitaba. El detalle es que ella no es nuestra abogada. Marcos y yo tenemos un abogado familiar que nos ha ayudado en el pasado, pero Paula se especializa en derecho de familia y divorcios. Marcos recuerda que estudió conmigo y sabe que es abogada, pero no que trabaja en divorcios. Así que puedo invitarla a casa a tomar café como si nos pusiéramos al día, y él no sospecha nada. Resulta que él no es el único capaz de esconder a alguien bajo la excusa de la amistad. Pasando a la actualización, la última vez que revisé el teléfono de Marcos fue hace 3 meses, justo cuando Sofía y Tomás empezaron con su farsa de querer salir. No encontré nada en aquel entonces. Yo sabía cómo buscar fotos eliminadas recientemente y no vi nada. Pero gracias a los comentarios aprendí a buscar mensajes eliminados. Así que cuando Marcos dormía, tomé su teléfono y bajé con él para revisarlo. Entré en eliminados recientemente y ojalá no lo hubiera hecho, porque todavía me duele lo que vi. Ahí estaba, conversaciones borradas con Karina, mensajes recientes donde hablaban de nuestro conflicto. Ella me describía como un problema, y él intentaba calmarla sin defenderme en lo más mínimo. Para ser clara, ambos aludían a que esperaban que esto pasara tarde o temprano y que solo habían deseado que nunca ocurriera, presumiblemente hablando de mis sospechas sobre su aventura. Toda la conversación era sospechosa, y el simple hecho de que estuviera borrada lo confirmaba. Nada se admitía directamente, así que subí un poco más en la conversación, a días antes de nuestra pelea. Los mensajes de Karina se volvieron más coquetos. Y entonces lo vi. 5 días antes de que los confrontara, Karina le había enviado a Marcos una foto sin ropa de cintura para arriba. Una selfie sin camiseta ni sostén. Sentí que me atravesaba un cuchillo. Lo sabía en mis entrañas, pero ver la prueba fue devastador. Encima, Karina siempre había tenido más busto que yo. Salí de los mensajes y revisé las fotos eliminadas. Ahí estaban, esa misma selfie y otras, Karina desnuda en varias poses. Fotos de ambos abrazados como pareja. En algunas ella estaba desnuda, en otras los dos lo estaban. También vídeos, Karina masturbándose, enviándole mensajes de vídeo a Marcos en un tono que me revolvió el estómago, diciéndole que era un regalito para que aguantara el día. Lo llamaba mi amor. Sentí náuseas. Dejé de mirar, pero después un impulso me llevó a revisar el portátil de Marcos.
Sabía sus contraseñas y entré a su iCloud. Más de lo mismo. Cartas, fotos, vídeos, incluso sextapes. Evidencia acumulada durante años. Todo este tiempo me repetía que debía estar equivocada, que no podía ser verdad. Pero lo era. Llamé a mi abogada en la madrugada. La desperté, pero vino de inmediato. Le pedí que llevara todo lo que pudiera a papel y guardara copias. Mientras tanto, cambié contraseñas para evitar que Marcos borrara su tesoro escondido. Cuando Paula llegó, lloré en su coche media hora antes de entregarle el teléfono y el portátil. Luego entré a la casa y empaqué todas las cosas de Marcos en bolsas de basura. Lo desperté, lo saqué afuera y le entregué los papeles de divorcio. Trató de convencerme con dulzura, de manipularme, de gaslight, pero ya no caí. No le dije lo que había visto, solo que se había acabado. Él se negó a irse al principio, alegando que los niños eran también suyos. Yo le recordé fríamente que la casa estaba a mi nombre y que bajo ninguna circunstancia mis hijos se quedarían con Karina. Finalmente se fue. A la mañana siguiente desperté primero a Sofía. Le conté que había descubierto la evidencia de la aventura en los dispositivos de su padre. No me preguntó detalles. Luego desperté a los demás. Les dije que su padre se iría a otro sitio y que las cosas iban a cambiar. Lucía me preguntó si era un divorcio. Le dije que sí. Adrián preguntó cuándo volverían a ver a su padre, y casi lloré. Sofía me ayudó mucho, animando a sus hermanos a ser empáticos conmigo y preocuparse por su papá más tarde. No los envenené contra Marcos, tal como Paula me advirtió. Solo confirmé a Sofía lo que ya sabía. Después de llevarlos a la escuela, llamé para cambiar las cerraduras. No quería que Marcos volviera a entrar por sus dispositivos. Paula regresó pronto con ellos, con todo respaldado para la corte. Y como lo imaginaba, Marcos apareció una hora después, exigiendo sus aparatos. Se los devolví, fingiendo que siempre habían estado ahí. Trató de insistir de nuevo, pero lo eché. Sé que quería quedarse para ver a los niños al volver de clases, pero no se lo permití. Le grité hasta que se fue. Sigo rota por dentro, con un dolor y una desesperación imposibles de describir por lo que vi. No sé si Marcos se dará cuenta de que alguien revisó sus dispositivos y copió las pruebas, o si sospecha que yo vi algo, pero lo cierto es que no dijo nada después de irse. Yo, en cambio, volví a llorar y esa misma noche hablé con mi suegra. Al parecer, Marcos se apareció en casa de sus padres, lo cual me sorprendió, porque estaba convencida de que se quedaría con Karina. Quizá incluso él sabe lo sospechoso que resultaría eso para los niños y no quiere agitar demasiado las aguas. Tal vez también sabe que yo permitiría antes que mis hijos vieran a su abuela y no a Karina, y él necesita esa vía para darle su versión de los hechos. Pero no va a pasar. Catalina ya me contó la versión que él le dio, la misma que compartió con Jaime, que estoy teniendo una especie de crisis nerviosa, que ojalá pudiera ayudarme, pero que mi paranoia me hace estallar y volverme violenta. Yo jamás fui violenta. Lo único que hice fue apartarlo cuando intentó abrazarme, nada más. Y lo irónico es que en lo que les contó a sus padres, Marcos ni siquiera mencionó a Karina. No lo planteó como mi esposa cree falsamente que tengo una aventura, que es lo que me repite a mí, sino que la dejó fuera del relato. Catalina se dio cuenta de inmediato, y por eso dice creerme. Jaime, en cambio, no sabe qué pensar. Según Catalina, lo notó muy perturbado por lo que escuchaba de todos lados. En cuanto a Karina, está en silencio absoluto. Tomás le dijo a Sofía que ella actúa como si nada pasara, aunque en realidad se nota que está estresada. Cuando sus hijos preguntan, repite lo mismo, que yo estoy teniendo un colapso emocional, que los estoy alejando a ellos y a Marcos, pero no menciona nada de mi acusación de infidelidad. Karina no se ha puesto en contacto conmigo desde nuestra gran pelea, ni yo he intentado hablar con ella. A mis hijos no les he dicho nada concreto, salvo que estoy teniendo desacuerdos con su padre y con Karina, aunque les dejé claro que no es un problema de mi salud mental. La verdad es que creo que todos intuyen lo que ocurre. Sofía sigue siendo mi roca, mientras yo intento ser la suya y la de sus hermanos. Y Tomás sigue siendo, en cierto modo, nuestro informante dentro de la otra casa. Mi mayor pesar ahora es el estrés que todo esto genera en los chicos. Lo sabía, era inevitable, pero duele verlo. Mi vida se desmorona, aunque, pensándolo bien, nunca fue realmente mi vida. Actualización 4. En mi última publicación hubo muchas críticas hacia Paula. Pues bien, parece que no fui la única con problemas respecto a ella. En cuanto al tema de que la escritura de la casa está a mi nombre, no es garantía total, pero Paula está convencida de que, sumado a que yo he sido quien pagó la hipoteca,
tengo muchas posibilidades de que se interprete como bien marital compartido. Aún así, yo estoy yendo a por la custodia primaria con visitas supervisadas, voy a jugar fuerte. Algunos cuestionaron si debería seguir publicando esto, pero mientras todo sea anónimo, estoy a salvo. No importa si alguien cercano logra atar cabos, no he usado nombres reales ni revelado mi ubicación. En cuanto al portátil, incluso Paula admitió que fue un terreno delicado, pero técnicamente yo le di permiso y ella no hizo nada que yo misma no pudiera haber hecho. Lo que pasa es que no quería revivir ese contenido. Respecto a los papeles de divorcio, Paula los había preparado desde la primera vez que la contacté. Mi entrega a Marcos fue simbólica, luego ella lo notificó de manera oficial y pidió los datos de su abogado. Pero antes de que él pudiera responder, hice una jugada un tanto astuta. Contacté a nuestro abogado de siempre, el que solía representarnos a los dos en asuntos familiares. Lo llamaré Esteban. Al contrario de lo que algunos sugerían, no puedo simplemente recorrer la ciudad reservando a abogados para impedir que Marcos los contrate, eso es mala fe y los jueces lo desaprueban. Pero en este caso era Esteban, había sido nuestro abogado de confianza durante años, y yo tenía tanto derecho como él a acudir primero. Lo hice y me lo aseguré. Me reuní con Esteban y con Paula, y quedó claro que no se toleran entre ellos. Esteban señaló varios de los mismos problemas que ustedes me habían comentado, advirtiendo que lo que hizo Paula roza la ilegalidad. Me instó a contratarlo a él en lugar de a ella. Eso generó conflicto, porque Paula es especialista en derecho de familia y este es su terreno. Al final, decidí consultarlos a ambos. Esteban cree que incluso es positivo que yo haga estas publicaciones, porque prueban mi cordura, algo clave cuando Marcos y Karina quieran presentarme como desequilibrada. En lo personal, estoy mejorando. Estoy hablando con una amiga de la vida real, la madre de una compañera de Sofía. También tengo terapia individual programada, y pienso buscar terapia familiar. Cuando mis hijos me preguntan qué ocurre, les digo que su padre y yo tenemos problemas de adultos y que no es algo de lo que deban preocuparse. Esa respuesta me sirvió, durante un día. Sofía me advirtió que planeaban confrontarme en grupo, y así fue. Me preguntaron directamente si su padre me había engañado con Karina. Obviamente, ya habían hablado de ello, quizás desde antes de lo que yo imaginaba. Tal vez llevaban tiempo sospechándolo. Y aunque tenía pruebas, me costó decirlo en voz alta. No podía hablarles del contenido explícito que encontré, me limité a decir que había mensajes entre Marcos y Karina que confirmaban la aventura. Pero, salvo Sofía, los demás no habrían quedado satisfechos con eso. Sé bien que Adrián, con su eterna curiosidad, habría insistido en ver esos mensajes. Así que, cuando me preguntaron si su padre me había engañado, respondí con toda la sinceridad posible. Sí, creo que lo hizo. Ellos me creyeron. Sofía y Tomás no paran de escribirse, y por lo que entiendo, entre los hijos de Karina también hay dudas de que todo se deba a que yo estoy loca y no a que su madre se involucró con mi esposo. Creo que poco a poco Jaime empieza a aceptar que aquello que se negaba a considerar posible, sí lo es, y que está pasando delante de sus ojos. No les mostré nada a él ni a Catalina, porque ellos ahora acogen a Marcos en su casa, y yo evito el contacto. Pero hablé una vez con Catalina por teléfono, deseándonos lo mejor. Eso fue bonito. En el fondo, escuché gritos de fondo. Catalina salió al patio, pero alcancé a oír lo que sonaba como Jaime gritándole a Marcos. Él nunca grita, es el hombre más calmado que conozco. Eso me preocupó por su salud, pero también me dio cierto alivio, por fin se le estaba cayendo la venda de los ojos. Según Catalina, Marcos sigue negándolo todo. Estaba muy molesto al descubrir que yo me había quedado con Esteban como abogado, lo que me dio una extraña satisfacción. Y llegaron los resultados de la prueba. Sofía y Tomás compararon su ADN para ver si realmente eran hermanos biológicos. La sorpresa es que no lo son. No comparten ningún vínculo genético. Eso descarta definitivamente que Jaime fuera el padre de los hijos de Karina, porque la prueba lo habría mostrado, aunque yo nunca lo creí de todos modos. Sofía sospecha que la prueba podría estar equivocada y quiere repetirla, pero yo no estoy preocupada por eso, estoy más confundida que otra cosa. Estaba convencida de que Tomás era hijo de Marcos. Él también lo creía. Y ahora, ninguno de los dos sabe qué pensar. Lo que sí sé, con certeza, es que la aventura existió y duró años. Sé por las cartas que Lucía es hija de Marcos, o al menos tanto él como Karina lo creen, lo que confirma que fueron íntimos hace 15 años. Ahora la pregunta que me atormenta es, si no es Marcos, ¿quién es el padre de Tomás? Sí, se parece a Marcos, pero tal vez sea coincidencia. Los días habían estado tranquilos, hasta que dejó de serlo. Hasta que ella apareció.
Mi supuesta mejor amiga, Karina. Doy gracias por haber instalado cámaras por todas partes, como ahora comprenderán. Karina apareció en mi puerta pidiendo hablar. Se mostraba calmada, sin levantar la voz. Pensé que venía en nombre de Marcos, así que le dije que no me interesaba hablar con ella y que se fuera. No se marchó. No armó escándalo, pero se mantuvo firme en que necesitábamos conversar. Los niños no estaban en casa, tenía cámaras interiores encendidas y, además, la estaba grabando discretamente con mi móvil. Al final cedí y la dejé pasar. Nos sentamos en el sofá y fue directa al tema. Ella y Marcos saben, o sospechan, que yo accedí a su portátil y obtuve material comprometedor. Karina me acusó de husmear en sus dispositivos y me dijo que lo que hubiera encontrado no era asunto mío, que debía borrarlo. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una admisión de culpa. No se hizo responsable de nada. Ni siquiera mencionó de qué material sensible hablaba, quizá porque sabía que la grababa. Entonces la confronté. Le solté parte de mi rabia. Le pregunté cómo tenía el descaro de exigirme algo. Le pregunté por qué ella y Marcos habían decidido pasarse años traicionándome. Planteé la pregunta que me carcome desde hace tiempo, y como esperaba, no hubo respuesta. Literalmente, Karina actuaba como si no me escuchara. Estaba estresada, quizá incluso al borde del pánico, pero lo disimulaba. Ignoraba mis acusaciones y repetía lo mismo, que borrara todo. Dijo que si quería divorciarme de Marcos, era mi decisión, pero que no la arrastrara conmigo. Eso me encendió aún más. Contuve el impulso de gritarle, pero le respondí que ella ya estaba metida hasta el cuello. Karina siguió insistiendo, repitiendo su exigencia. Yo me negué. Le pregunté por qué debía hacerlo. No contestó. Le pregunté si Marcos la había enviado. Silencio otra vez. Era como hablar con una pared. Le pedí que se marchara. Como temía, se negó. Dijo que no se iría hasta que yo borrara todo delante de ella. Me reí. Le dije que no, que eso no iba a pasar. Y ahí fue cuando empezó a perder el control. Se levantó de golpe, corrió a otra habitación y agarró mi portátil. Antes de que pudiera detenerla, lo estrelló contra el suelo. No sé qué pretendía lograr con eso. Supongo que fue puro pánico. Evidentemente, yo tenía todo respaldado, pero ahora me quedé sin ordenador. Por desgracia, la cámara no captó esa escena, aunque todo lo demás sí está grabado, junto con el audio en mi móvil. En ese momento me preocupaba que Karina hiciera algo peor. Parecía al borde de un colapso. Volví a decirle, con calma, que debía irse o llamaría a la policía. Se negó de nuevo. Insistió en que debía abandonar esa idea del engaño y divorciarme de Marcos sin mencionarla. Yo solo la miré, a esa mujer que alguna vez consideré mi amiga más querida, y le dije que no le debía nada, pero que ella sí le debía la verdad a sus hijos. Karina se crispó y me dijo que no era asunto mío, que no entendía a su familia y debía apartarme. Volvió a repetirme que yo podía divorciarme, pero sin acusarla. Yo le respondí que no necesitaba su permiso para manejar mi divorcio como quisiera y le exigí, otra vez, que se fuera. Su desesperación fue aumentando hasta que, finalmente, me atacó físicamente. No lo esperaba. No soy alguien violento, pero sé lo suficiente del cuerpo humano para defenderme. Me hizo daño, sí, pero logré apartarla. Eso sí quedó registrado por las cámaras y en el audio. Al final, se fue. Y yo, en cuanto cerró la puerta, llamé a la policía para presentar una denuncia. Sabía que era cuestión de tiempo que intentara algo así, y quería adelantarme antes de que ella intentara girar la historia a su favor. Pude limpiarme a tiempo antes de enfrentarme a mis hijos y, aunque minimicé la historia, no les mentí sobre por qué tenía un moretón. Les dije, por su propia seguridad, que se mantuvieran alejados de Karina. También envié el vídeo a Catalina y Marcos, así como fotos de mi estado antes de arreglarme. Ellos también imprimieron las cartas que mencionaban a Kyle como hija de Marcos. Siento que Karina se metió en un gran problema con todo esto. No sé cuáles eran sus motivaciones. ¿Proteger a Marcos? ¿Fue idea de él? ¿O simplemente no quiere que nadie sepa que es una destructora de hogares? Entre más hablo con mi círculo social, más personas confiesan que alguna vez sospecharon que Marcos me estaba engañando, aunque no tenían pruebas concretas. Supongo que Karina no quiere que sus hijos sepan quién es su verdadero padre, lo que tiene sentido, pero aún no estoy segura sobre Tomás. No le pregunté específicamente a Karina sobre él. No sé por qué quieren tantas actualizaciones, pero no me importa publicarlas. Nunca había escrito sobre mi vida antes, supongo que se siente algo así.
Incluí la información sobre presionar cargos en mi reporte. El sonido de la laptop rompiéndose está claramente en mi teléfono y debería estar también en la cámara. Hasta donde sé, Karina no ha sido arrestada, pero estoy buscando una orden de restricción. Si le envié información a Clara, hasta donde sé, Karina no ha sido arrestada. Esa evidencia no la comparto con nadie sin el visto bueno de mi abogada. Sobre si Karina tiene familia cerca, no está en contacto con su familia desde hace muchos años. La maltrataron, y la familia de Marcos se convirtió en la suya. Nunca admitió haber tenido una aventura, y yo también lo noté. Actualización breve, 18 de septiembre de 2024, ha sido una semana dura. Ha pasado mucho, así que seré breve. Marcos ahora tiene un abogado, no lo conozco, pero se reunió con Marcos y Catalina. Para todos los que decían que debía arrestar a Karina, probablemente podría haberlo hecho si mostraba el vídeo a la policía. En cambio, solo se lo envié a mi abogada. Tal vez esto me haga parecer tonta, pero todavía siento que parte de mí trata de proteger a personas que alguna vez amé. Todo estuvo en pausa estos últimos días porque Javier sufrió un infarto. Vi a Marcos, a Karina y a sus hijos en el funeral. Fue la primera vez que todos estuvimos juntos desde antes de todo esto. Nadie habló del tema, salvo Karina, que se disculpó brevemente. Parecía sincera, pero no la confronté. Karina, Marcos y Clara parecían devastados. Yo también, pero acordamos no discutir ni hablar del divorcio y dejar que el día fuera una tregua para enfocarnos en Javier. Marcos y yo tuvimos una buena conversación sobre Javier. He estado pasando tiempo con mis hijos y tomándome un par de días libres del trabajo. Marcos también vio a los niños antes y después del funeral, con mi presencia, y todo salió bien bajo mis indicaciones y las de Sofía. No mencionaron a Karina, y Marcos no intentó nada extraño con ellos. Creo que los extraña y odia no poder verlos tanto como antes. Carter durmió en mi cama las últimas 3 noches. Lo contaré con más detalle cuando tenga la energía. Quien sugirió que Clara mintió sobre los resultados de la prueba de ADN tenía razón, no los envió. Me confesó que no se sentía cómoda yendo detrás de la espalda de su hijo, pero sí se sintió cómoda mintiéndome a mí para protegerlo, hasta que se sintió culpable y confesó. No estoy enojada con ella, pero sé que ya no debo confiar. Hasta donde sé, no le contó a Marcos sobre la prueba, pero eso significa que Tomás aún podría ser hijo de Marcos. Probablemente lo sea. Mis abogadas terminaron de revisar las cartas de Marcos y Karina con lupa. Confirmaron exactamente lo que Karina no quería que viera, y ahora entiendo por qué estaba tan desesperada. Tiene que ver con por qué Karina y Marcos no se casaron convencionalmente, hicieron algo muy grave. Esto es algo que ni siquiera sé si debería compartir incluso en un post anónimo. Me siento agotada. Es difícil no culparme por Javier. Marcos y Karina también se culpan. Sé que son personas malas, no los perdono, pero esto los destrozó tanto como a mí. Creo que los 3 sentimos que el divorcio estresó a Javier hasta el punto de contribuir a su infarto. Ya tenía problemas cardíacos. En particular, me culpo por mostrarle lo que le mostré, la prueba de la aventura poco antes de que muriera. Lo llevaré conmigo por mucho tiempo, incluso si no debería. Actualizaré cuando pueda. Responderé comentarios cuando pueda. Gracias por leer. Si no te has suscrito aún, hazlo y activa la campana de notificaciones para seguir al tanto de más historias impactantes de la vida real.